Antes que el doctor Rocatagliata haga la presentación formal de nuestra visitante de hoy, la doctora Adriana Thaler, quiero hacerle un especial saludo basado en una larga amistad de hace muchos años. Ella es muy jovencita, pero les puedo No, no, asegurar que no son tanto, no bastantes los tanto, no años. tanto. En primer lugar, yo quiero hacerte, Adriana, llegar una felicitación, porque vos sos una pionera en la investigación y en la docencia del derecho urbanístico, del cual hemos aprendido mucho. En segundo Gracias. lugar, quiero hacerte un gran agradecimiento porque hace bastantes años, no vamos a decir cuántos, me invitaste para formar parte del equipo docente de esa especialización y tuve el agrado en muchísimas oportunidades de hablar sobre la responsabilidad del Estado en el marco del derecho urbanístico. Y finalmente, un agradecimiento profundo por formar parte de este equipo con esta instancia que hemos abierto y que para nosotros acá en Cava es novedosa. Así que ahora, después de esta felicitación y agradecimientos, Bueno, muchísimas, muchísimas gracias. La agradecida soy yo, muchas gracias. le doy la Bueno, palabra a Federico. hoy la doctora Adriana Thaler va a hablar de los convenios urbanísticos en la ciudad de Rosario. La doctora es abogada por la Universidad Nacional de Rosario, magíster en asesoramiento jurídico de empresas por la Universidad Austral de Rosario y abogada especialista para la magistratura por la Universidad Católica Argentina. Es profesora titular por concurso en asignatura de Derecho Administrativo en Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario y profesora de Derecho Administrativo y Derecho Urbano en la carrera de posgrado de especialización y maestría en Derecho Administrativo. Es profesora de la Escuela de Cuerpo de Abogados y Abogadas del Estado de la Procuración del Tesoro de la Nación, codirectora de la carrera de especialización en Derecho Administrativo y directora del Centro de Investigaciones de Derecho Administrativo, ambas de la Facultad de Derecho de la Universidad de Rosario. Investigadora categoría 2 de la Secretaría de Ciencia y Tecnología, Secretaría de Política Universitaria del Ministerio de Educación de la Nación, fundadora y miembro de la red docente Euro-Latinoamericana de Derecho Administrativo y miembro del Foro Iberoamericano de Derecho Administrativo y de la Asociación Argentina de Derecho Administrativo. Adelante, doctora. Muchísimas gracias. Un gusto y otra vez mi agradecimiento tanto al doctor Uslengui como a Federico y por las palabras brindadas. El tema que me asignaron es los convenios urbanísticos y especialmente en la ciudad de Rosario. Y yo previo a hablar de la experiencia de Rosario, rápidamente quería hacer un marco normativo de ubicación de este instrumento de gestión urbana. Yo voy a compartir un PowerPoint y por favor ustedes se habilitan directamente su micrófono para hacer cualquier interrupción o comentario. Miren, cuando nosotros pensamos en los convenios. A ver si va a pasar. Ahí pasó. Cuando nosotros pensamos en los convenios urbanísticos, en realidad estamos pensando en un instrumento que integra la gestión urbana. La gestión urbana es un capítulo dentro del derecho urbanístico que lo que estudia va en particular son los instrumentos de gestión urbana, los distintos mecanismos necesarios para ordenar el territorio, fundamentalmente el territorio urbano, establecer su ocupación, el uso, poder establecer cuáles son los indicadores urbanísticos. Es decir, la gestión urbana tiene como finalidad ir generando todos los procesos de planificación dentro de la ciudad, por supuesto que para asegurar el interés público frente al interés privado. Y esta gestión se materializa a través de instrumentos que nosotros le llamamos instrumentos de gestión, que son procedimientos de carácter técnico-jurídico, que le van a ir permitiendo a la autoridad administrativa, generalmente, cuando pensamos en la autoridad administrativa, estamos pensando en las autoridades municipales, en las autoridades comunales, en la organización de mi provincia, en las autoridades de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Entonces, estas autoridades, a partir de estos instrumentos de carácter técnico-jurídico,
determinan de qué manera se va a afectar los predios, los lotes, las parcelas urbanas, cuáles van a ser en definitiva, como consecuencia de la aplicación de estos instrumentos, los derechos de los propietarios del suelo, cómo se van a financiar los procesos de desarrollo urbano. Estos instrumentos de gestión urbana se van aplicando, digamos, de manera coordinada, de manera simultánea, no se aplican de manera individual, sino ahora cuando yo les dé algunos ejemplos, van a ver cómo necesitan estar articulados para ir creando, desarrollando ciudad. La finalidad de estos instrumentos es, por supuesto, intervenir el suelo urbano. El derecho urbanístico es un derecho de intervención en el derecho de los particulares, en el derecho inmobiliario o en el derecho de propiedad de los particulares, de manera tal que va a impactar en el suelo urbano, va a establecer cuáles son sus usos, va a establecer cuál es el derecho de los propietarios del suelo. De alguna manera, fíjense, el derecho urbano condiciona el ejercicio de este derecho de propiedad a través de las limitaciones al dominio. Va a aplicar tributos sobre la propiedad urbana, va a transformar esa propiedad urbana, va a intentar movilizar el patrimonio inmobiliario del municipio. Este instrumento de gestión al que hoy le vamos a dedicar un tiempo, que son los convenios urbanísticos, justamente movilizan el patrimonio inmobiliario, la comercialización de y también va determinando cuáles son las capacidades financieras públicas y va generando cómo se van a utilizar estas capacidades financieras públicas. Estos instrumentos de gestión tienen distintas clasificaciones. La planificación, ustedes habrán escuchado códigos de ordenamiento urbano territorial, códigos directores, códigos reguladores, planes generales, planes especiales, particulares de detalle. Hay otros instrumentos, como de intervención jurídica, el caso de la expropiación, de financiamiento, como la participación en las plusvalías inmobiliarias, sumado es el de redistribución de costos y beneficios, la importancia de la participación ciudadana. Nosotros hoy nos vamos a centrar en los convenios de promoción y desarrollo, y dentro de esos convenios de promoción y desarrollo, concretamente a los convenios urbanísticos. Yo les dejo acá un listado de otros instrumentos de promoción y desarrollo que las autoridades públicas utilizan para urbanizar el suelo, para ocupar el suelo, para densificar la ciudad, para tener inmuebles dentro de su dominio privado para poder satisfacer necesidades dentro de la ciudad, viviendas colectivas, apertura de calles, espacios verdes, etcétera, etcétera. ¿Qué son los convenios urbanísticos? ¿O a qué nos referimos cuando hablamos de convenios urbanísticos? Yo le puse aquí sencillamente como un acuerdo celebrado entre el municipio con otras organizaciones gubernamentales o con particulares, es decir, con personas humanas o jurídicas privadas, para la realización de ¿qué? Y en realidad son objetivos, directrices, planes, proyectos, reglamentaciones que ya están previstas en la normativa urbanística. Generalmente están previstas en el Código Urbano, en el Código de Ordenamiento Territorial de esa ciudad. Y les señalo cuáles son, por lo menos, de las ciudades más importantes, por supuesto, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de la ciudad de Rosario y de la ciudad de Córdoba, que cuentan con estos instrumentos de gestión urbana, y a los cuales, si nosotros le damos una rápida lectura a la ley 6099, a su anexo del Código Urbanístico, señala que son acuerdos celebrados por las jurisdicciones y entidades del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires entre sí, o con gobiernos provinciales, municipales o el Estado Nacional, como así también incluye otras personas jurídicas públicas como las universidades nacionales u otras universidades con sede en la ciudad, es decir, se está refiriendo a universidades privadas, o con particulares, es decir, con personas humanas que tienen como fin llevar a cabo, y entonces enuncia adquisiciones fiduciarias de inmuebles, englobamientos para el desarrollo urbano, algunas cuestiones ambientales. Es decir, le da el nombre de acuerdos celebrados entre
entre autoridades públicas entre sí o entre autoridades públicas y personas humanas o jurídicas. La ordenanza de la Municipalidad de Rosario encuadra a estos convenios urbanísticos en el marco de la concertación público-privada o público-pública, y están pensados para la elaboración de proyectos que van a plasmarse en planes especiales o planes de detalle. Planes especiales y planes de detalles que van a modificar la normativa urbanística vigente y que la finalidad, como establece la ordenanza, es facilitar la eficacia justamente de la acción urbanística, de la gestión urbana, a través de nuevas urbanizaciones, reconversiones, reforma, renovación, rehabilitación o sustituciones urbanas. Pero lo va a hacer a través siempre de la confección de un plan especial o un plan de detalle. La ordenanza de Córdoba simplemente dice que va a tener como objeto regular los convenios urbanísticos entre la Municipalidad de Córdoba y personas humanas y jurídicas de carácter público y o privado relacionado con el fraccionamiento, uso y ocupación del suelo de predios ubicados en la ciudad de Córdoba. Es decir que para estas reglamentaciones y para la doctrina son acuerdos de voluntades. Como acuerdo de voluntades va a generar derechos y obligaciones. Ahora, bajo un régimen exorbitante. ¿Por qué pensamos bajo un régimen exorbitante? Porque en realidad uno de los sujetos que interviene es el Estado y como tal tiene una serie de prerrogativas que también va a utilizar en estos acuerdos que se celebran y que tienen como finalidad la realización, yo en el slide le pongo de operaciones de urbanización básicas o urbanizaciones integrales. Ustedes saben que nosotros utilizamos el término de urbanización básica cuando hay una subdivisión del suelo sin edificación, se va a conformar suelo servido porque va a haber servicios públicos domiciliarios, porque va a haber apertura de calles, de espacios públicos, pero no es integral porque no está acompañada del proceso de edificación. Para algunos autores o por alguna doctrina es una herramienta de gestión urbana, pero siempre que formaliza acuerdos. Y en esta formalización del acuerdo necesariamente va a definir compromisos entre los actores que intervienen, el sector público, el sector privado, compromisos que van a tener un tiempo determinado y que va a tener justamente como finalidad hacer intervenciones urbanas en un espacio determinado dentro de la ciudad y por supuesto que lo que persiguen son beneficios mutuos. Entonces, en función de estas definiciones, hay distintos convenios urbanísticos. Miren, hay convenios urbanísticos que se utilizan para planificar. ¿Qué significa planificar? Planificar significa pensar que ese espacio geográfico determinado, esa ciudad, se va a dividir en zonas, en distritos, se va a determinar cuáles son los usos para esos distintos distritos residenciales, de servicio, industriales, se va a determinar cuáles son los espacios públicos, cuáles van a ser los espacios privados. Es decir, se ordena el territorio, se divide ese territorio estableciendo para cada sector del mismo determinadas actividades que se puedan realizar o no. Puede haber convenios urbanísticos que celebre la administración pública para la ejecución del planeamiento. La administración pública ya tiene el plan general, ya tiene un plan de detalle, ya tiene un plan particular, ya sabe cuál es el proyecto que se va a llevar adelante en ese sector de la ciudad y entonces acuerda con otros organismos públicos o acuerda con personas humanas o jurídicas privadas directamente la ejecución del planeamiento. Puede haber convenios para nuevas urbanizaciones porque no hay construcción, se necesita construir, se necesita, previo a la construcción, subdividir el suelo, se necesita lotear, aparcelar, se necesita abrir vías de comunicación. Eso es lo que se consideran nuevas urbanizaciones.
pero puede ser también de reconversión urbana o de reforma. Muchísimas veces yo aquí en el slide les pongo que son de utilidad para el régimen de protección del patrimonio arquitectónico, cultural e histórico. ¿Por qué? Porque muchas veces hay sectores de la ciudad, hay inmuebles que están bajo el paraguas de la protección como patrimonio arquitectónico y por lo tanto las modificaciones que se hagan en él, las sustituciones, las reformas que se puedan hacer o cómo se va a reconvertir ese sector de la ciudad es a través de acuerdos. ¿Para qué? Para poder controlar las modificaciones que se hacen dentro de esa ciudad. Y es importante que estos convenios urbanísticos, por otro lado, tienen un contenido específico. Miren, ni la ordenanza, por ejemplo, de la ciudad de Rosario o la ordenanza de Córdoba, no si bien van regulando derechos, obligaciones, cargas, sanciones en caso de incumplimiento, obligación de conformación de garantías, y refieren a planes de detalles y a planes especiales, no tienen perfectamente estructurado cuál es el contenido que tiene que tener un convenio urbanístico. Entonces, sí lo hace el decreto 475, que es el decreto que reglamenta el artículo específico del anexo 1 del Código Urbano, y entonces dice que estos convenios deben tener claramente establecido cuál es el objeto. El objeto es lo que en la ordenanza de mi ciudad es el plan de detalle o el plan especial, lo que se va a poder realizar en ese sector de la ciudad. ¿Cuáles son las obligaciones que va a asumir la administración pública, pero también cuál es la obligación que va a asumir el solicitante, el desarrollador, el promotor de ese convenio o el responsable de ese convenio urbanístico? ¿Cuáles son los plazos de cumplimiento para la realización de las obligaciones que surjan de él? ¿Cuáles son las compensaciones que va a recibir el municipio por los beneficios que va a obtener el desarrollador? ¿Por qué beneficios? Y porque generalmente, por eso si ustedes escuchaban cuando yo me refería a la ordenanza de la ciudad de Rosario, la ordenanza de Ciudad de Rosario dice que va a elaborar determinados planes especiales o planes de detalles que van a introducir modificaciones a las normativas urbanísticas vigentes. Y esas modificaciones generan beneficios hacia estos desarrolladores y entonces esos beneficios la administración por ello debe recibir una compensación. Y en esta compensación, ¿cuál es la modalidad de calcular esa compensación? ¿Cómo se va a pagar esa compensación? ¿Se va a pagar en dinero en efectivo? ¿Se va a pagar en obras públicas? ¿Se va a pagar en inmuebles? Es decir, todo eso tiene que estar determinado en el convenio urbanístico. Otros derechos y obligaciones que pueden generarse a favor de las partes y sobre todo durante la ejecución del convenio urbanístico. Las sanciones en caso de incumplimiento, la rescisión en caso de incumplimiento. La jurisdicción, no cabe ninguna duda que es una jurisdicción contencioso-administrativa porque estamos ante acuerdos de voluntades que están regulados por el derecho público, por el derecho urbanístico. Las normativas urbanísticas, entonces, las nuevas normativas urbanísticas que van a surgir como consecuencia de este convenio urbanístico. Si la prohibición de ceder o no, o bajo qué modalidades se va a autorizar la cesión. Entonces, la doctrina, cuando refiere a estos convenios urbanísticos, piensa justamente que pueden ser para gestión o ejecución de planeamiento, para planificar. Miren, convenios urbanísticos también expropiatorios. ¿Por qué? Porque muchas veces involucran obras públicas y van a requerir entonces de la incorporación de bienes del dominio de los particulares al dominio privado del Estado para después poder realizar esas obras y afectarlas al uso y goce de los particulares. Otras veces de desocupación y pueden ir combinados. De desocupación, ¿por qué? Porque el convenio de urbanización, a lo mejor que se quiere llevar adelante en un sector de la ciudad, está ocupado y entonces el desalojo del mismo las modalidades del desalojo, la radicación de a quienes hay desalojar, tiene que estar todo previsto en el convenio urbanístico. Y
¿Cuál sería la naturaleza jurídica del convenio urbanístico? ¿Ante qué nos encontramos? Ante un acto administrativo bilateral, y en este sentido, yo, o en mi criterio personal, estamos realmente frente a una relación contractual. Pero en este sentido, no no hay, o no he leído por lo menos, doctrina, pero para algunos podrían pensar que en realidad, porque ¿cómo se originan estos convenios urbanísticos? Generalmente es el particular el que hace una presentación a la administración pública analiza y en función de eso se celebra el convenio, o se celebra el acuerdo, o se arriba a la concertación público-privada. ¿Mm? Hay otras modalidades. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires llama a licitación pública para la presentación de convenios urbanísticos. Entonces, eh, independientemente de cuál sea la naturaleza jurídica, si es un acto administrativo bilateral, partiendo del reconocimiento que en su momento hizo la Corte al fallar en metalmecánica, y entonces pensar que también hay actos que por su estructura, sean unilaterales o bilaterales, dan nacimiento a derechos subjetivos a favor de los administrados, es decir, que generan obligaciones y deberes para la administración y por lo tanto derechos a favor del administrado, cualquiera sea esta concepción, o pensemos que estamos realmente ante una relación contractual frente a un verdadero contrato administrativo. Ambas situaciones generan derechos y obligaciones para las partes que deben ser cumplidos, y ante los incumplimientos de esos deberes o ante la omisión de llevar adelante el plan de detalle o el plan especial tal como está concebido en la ordenanza que va a aprobar el convenio urbanístico, puede llegar a generar responsabilidad ¿eh? eh, al incumplidor. De manera tal que, más allá de la naturaleza jurídica que podamos darle a este acuerdo o concertación, acuerdo público-privado o público-público, las consecuencias jurídicas van a ser las mismas. Una característica de estos convenios es el efecto, más allá del efecto interparte, es decir, entre la administración pública y quien va a llevar adelante ese plan especial o ese plan particular o ese plan de detalle, es el efecto erga omnes. ¿Por qué tiene un efecto erga omnes? Porque requiere, y así lo disponen todos las normativas urbanísticas que lo regulan, la sanción de una ordenanza. Es decir, requiere la sanción de este acto cuasi legislativo o, para la doctrina administrativista, un acto administrativo de alcance general. Entonces, al tratarse de una ordenanza, el efecto no solamente se agota entre partes, sino que el efecto también va a ser a terceros ajenos al contrato celebrado. Es decir, tiene un efecto expansivo o una onda expansiva. ¿Por qué? Porque al sancionarse el plan especial, el plan de detalle, al sancionarse determinadas normas urbanísticas que van a ser de aplicación en ese sector a donde digamos, en el cual se esté ejecutando el contenido o el objeto del convenio urbanístico, va a alcanzar a todos aquellos que quieran hacer a lo mejor uso en ese sector. ¿Mm? Digamos, queda condicionado las modalidades de ocupación o queda condicionado los usos para ese sector de la ciudad para terceros que no participaron del convenio urbanístico. Pero al ser sancionado a través de una ordenanza, los efectos son de carácter general y podrán ser mediatos o indirectos hacia aquellos que no participaron del acuerdo. Y tiene también involucrado
este régimen exorbitante, esta posibilidad de aplicar las prerrogativas de la administración pública, aplicar sanciones, resolución por sí ante casos de incumplimiento, poder introducirle el ius variandi. Entonces, si nosotros lo ubicamos a estos acuerdos o a estas concertaciones público-privadas como verdaderos actos administrativos, les cabe, fíjense, lo que la Corte ha identificado en fallos que han sido leading case para la materia. Yo les señalé, ustedes seguramente van a encontrar otros, Dulcamara, Simplax, Punte, las mismas características, los mismos elementos, el mismo finalidad o el mismo objeto que regula a los contratos administrativos. Paloma, te escucho. ¿Levantaste la Hola, mano? sí, sí, levanté la mano. Hola, ¿cómo Bien. estás? ¿Qué tal? Quería hacerte una consulta porque como que fue un poco rápido y me da la sensación como que quizás hay que diferenciar no solo de Capital de Rosario, por supuesto, sino también esto de el convenio como este acuerdo de voluntades en el marco de este procedimiento administrativo, podemos decir, y luego la sanción de la norma en sí, ¿no? Principalmente en la ciudad, en que no pasa por el Consejo Deliberante, sino que pasa por la legislatura. Pasa por la legislatura y se va a Y sancionar entonces, por una ley. exacto, y el convenio, cuando en todos los convenios que tenemos en la ciudad, en realidad lo que hacemos es decir, el Estado se obliga a mandar un proyecto de ley, no a que se sancione la ley, más allá de que luego, por supuesto, la consecuencia es que se sancione y se modifique el código urbanístico. Ah, por supuesto. Entonces, A como ver, que hay como que, no sé si me faltó un paso o algo en esto de poder diferenciar, bueno, ¿dónde está la construcción de la voluntad administrativa y de este contrato administrativo privado, Estado, y luego la sanción de la ley, que por supuesto tiene efecto porque es la modificación de una norma del código urbanístico y por lo bien. tanto tiene Entonces, impacto para la ciudad completa? fíjense, de alguna manera eso está ligado al procedimiento, a cómo se arriba a un convenio urbanístico. Salvando, por supuesto, esta distancia que señala Paloma, en el sentido que en la ciudad de Rosario o en la ciudad de Córdoba, que yo les ponía como ejemplo, se va a concretar, digamos, o va a tener efectos a partir de la sanción de la ordenanza y en el caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a partir de la sanción de la ley. Entonces, en realidad, hasta que no se sanciona la ordenanza o hasta que no se sanciona la ley, no queda perfeccionado este acuerdo de voluntades. ¿Por qué? Porque en realidad, en el ámbito de la ciudad de Rosario, administración pública, es decir, municipalidad a través de su Secretaría de Planeamiento o del órgano con competencia, acuerda con otro órgano del Estado, otra entidad pública o con una persona humana o jurídica privada, acuerda la posibilidad de llevar adelante en un sector de la ciudad un plan especial o un plan de detalle determinado a partir de la habilitación que le da el Código Urbano, para lo cual entonces el privado expresa qué es lo que él quisiera desarrollar en ese sector de la ciudad. Y si lo que él pretende desarrollar queda adecuado o queda encuadrado en lo que ya la autoridad, en el ejercicio de su potestad urbanística, pensó para ese sector de la ciudad. No tiene claro qué es lo que quiere desarrollar allí. Digamos, no lo tiene claro en cuanto a lo mejor tiene definido los usos. A lo mejor puede ser para uso residencial, uso de servicios, para comercial, para que se pueda instalar un hotel, por ejemplo, pero no va a ser ella el proyecto. Ella plantea las posibilidades de desarrollo. El particular lo va a expresar. Hay acuerdo entre la autoridad municipal y ese particular, ese desarrollador, en el contenido, en el objeto. Ahora, eso se eleva como un anteproyecto. Fíjense, en el ámbito municipal, de las municipalidades, es un anteproyecto de ordenanza que contiene el decreto por el cual el Departamento Ejecutivo Municipal acuerda con este particular la factibilidad de llevar adelante este plan
que está inserto en el convenio urbanístico. Pero es un anteproyecto de ordenanza. Ingresa al Consejo Municipal, el Consejo Municipal lo analiza, lo podrá aprobar como está, le introduce las modificaciones, etcétera, etcétera, y hasta tanto no se sanciona la ordenanza, no va a producir efectos jurídicos entre las partes. Y lo mismo es en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La legislatura recibe el proyecto, en realidad está recibiendo un anteproyecto de ley, la cual analizará y se acuerda, y si considera que los distintos convenios que se están sometiendo a consideración responden al Código Urbano, lo sancionará. Cuando se sanciona la ley, entonces ahí realmente se producen los efectos jurídicos. Ahí nacen los derechos y obligaciones para las partes. No sé si con esto, Paloma, perdón, he sido clara. Y ahí me queda una sola duda, perdón, A es ver. súper insistente, pero porque es un tema que No, sí, por nos favor, toca para eso siempre. estamos. Es Y esto abro de, también para el resto, para que vayan dando sus pareceres o sus opiniones. es esto de Te poder, escucho. ¿te parece que se puede distinguir entre la propuesta de convenio en la ciudad? Me refiero a la ciudad en particular porque por supuesto es donde ejerzo la profesión, ¿no? Pero Por supuesto. la ciudad, la legislatura aprueba los convenios que celebre el jefe de gobierno. Sí, Puede no ser una ley, puede ser una resolución. Luego estará la obligación que se generó el jefe de gobierno en ese convenio, ¿no? Es decir, si la obligación que surge del convenio es mandar el proyecto de ley, podría inclusive ser en proyectos diferentes, ¿no? Es decir, un proyecto de resolución que contenga el convenio donde se firme y por lo tanto se termina de aprobar esta voluntad, es decir, este convenio en sí mismo, con la obligación de posteriormente mandar una ley y modificarlo, más allá de que siempre lo hacemos en un mismo acto, ¿no? en La realidad ciudad debe local. ser en un mismo acto. Ok, Necesariamente tiene que ok. ser en un mismo acto. ¿Por qué? Porque fíjense que como consecuencia de la celebración del convenio, siempre va a haber modificaciones de indicadores urbanísticos, va a haber modificaciones digamos, en lo que puede ser el FOS, el FOD, en la ocupación que hagamos del suelo, en la edificabilidad, en las alturas, en los usos, es decir, seguramente va a impactar en lo que contempla ya el código urbano. Entonces, no es saludable que vaya separado, tiene que ir todo junto. Entonces, cuando va el acuerdo, porque en realidad el acuerdo o el convenio son las normativas urbanísticas. Si ustedes leen, yo estaba buscando, a ver si lo tengo aquí a mano, pero la legislatura de la ciudad, aunque ustedes después seguramente lo van a tratar en un encuentro específico, sancionó una ley, que ahora no la puedo encontrar acá, a la ley, si es la ley, por acá está. Fíjense, la ley 6.477, de las que encontré yo, ¿no? Del año 21, que aprueba los convenios urbanísticos que en el anexo 1 forman parte. Bueno, hay un montón de convenios urbanísticos con distintas sociedades, con distintas personas, cada una con un objeto específico. Ahora, a su vez, la misma ley va planteando modificaciones concretas. ¿Por qué? Porque tiene que incorporar al código urbanístico, por ejemplo, áreas de desarrollo o desafectar parcelas o afectar parcelas o aprobar normas urbanísticas distintas para alguna parcela que está en alguna manzana en especial. Entonces, todo eso tiene que estar en la misma normativa. Es decir, no puede ir por un lado la intención de la autoridad pública con el desarrollador de celebrar un convenio urbanístico entonces, para la construcción de un hotel en tal sector de la ciudad. No, eso no. Primero tengo que ver si el código urbano tiene pensado que en ese sector de la ciudad haya determinado tipo de construcciones o que pueda haber torres o no en ese sector de la ciudad. Entonces, luego en función de eso, se van a necesariamente modificar las normativas urbanísticas. Entonces,
una correcta técnica legislativa y para dar, aparte, seguridad jurídica, tanto a la autoridad pública como al particular que está concertando la Eh, realización de ese sí, plan. doctora, un Sí, poco lo que, Inés. sí, ¿cómo le va? Con Paloma trabajábamos juntas en la legislatura, por eso que Ah, estas conversaciones sobre la naturaleza jurídica de los convenios sí, urbanísticos surgían un montón. Por un lado, por el diseño constitucional también que tenemos, que en definitiva la legislatura tiene que aprobar los convenios que firma el Poder Ejecutivo. eh, y por otro lado, por esto de que está diciendo que en un punto es que es un convenio que tiene una condición suspensiva, que es que la legislatura lo apruebe. Que al exacto. margen la legislatura, al aprobarlo, puede aprobar otros parámetros urbanísticos Exacto, diferentes de totalmente los que se envían en el convenio. Entonces, siempre nos generó o sea, un conflicto, digamos, mucha discusión sobre cuál es el alcance de ese convenio, porque en definitiva se está enviando algo que tampoco, o sea, la única obligación del Ejecutivo, como decía Paloma, es enviar el proyecto. Y Claro, después y que es la nos pasa, legislatura la que termina decidiendo. y que nos pasa Exactamente, también es con decir, las es adendas, como que ¿viste? es como que el Ejecutivo, con este particular, van a poner en consideración, en el caso de ustedes, la legislatura, la intención que tienen de que en realidad esta factibilidad que ellos están proyectando pueda concretarse. ¿Es factible esto con todas estas modificaciones urbanísticas y para llevar a cabo este desarrollo inmobiliario determinado en el sector de la ciudad? Si es factible, entonces si es factible, la legislatura sancionará la ley. Y si no es factible, no le va a dar nunca tratamiento. O se lo rechazará o, bueno, digamos, o le introducirá las modificaciones que crea que son necesarias. Pero, digamos, hasta tanto no hay ley o hasta tanto no hay ordenanza, no hay producción de efectos jurídicos ninguno. ¿Eh? Y, Y por hasta miren, supónganse, por la mera circunstancia de haber firmado con el Ejecutivo, no puede empezar a hacer ninguna actividad en esa propiedad, aunque exacto. digamos, no puede Y tocar nada. sumamos a que también después incluso está sujeto al plazo de caducidad del propio proyecto de ley. Por supuesto, porque Son de puede 2 perder años en la estado legislatura. parlamentario. Entonces, Lo mismo entonces, pasa en con las definitiva, ordenanzas. claro, es como que, Exactamente, Inés. Fíjense que por eso es perdió que, el por estado eso es que teníamos parlamentario. siempre Tendrá que este el conflicto de Ejecutivo, qué es. ¿Qué es? ¿no? O sea, hay un dictamen del doctor Gauna, de fiscal en lo contencioso administrativo, respecto del convenio urbanístico que se suscribió con IRSA en Costa Urbana. Después la Sala 4 recoge muchas partes del dictamen, pero él analiza en detalle las instancias de cómo se forma el convenio urbanístico y luego se aprueba. Y es interesante esto, porque en definitiva impacta en lo que es la naturaleza jurídica porque, por esta cuestión de la condición suspensiva, de que no Claro. se termina de entrar en vigencia si no hay una ley que lo aprueba. Exacto. Y lo mismo pasa en el ámbito municipal. Si no está la ordenanza, digamos, el acuerdo de voluntades no se concreta, no se materializa y no produce efectos jurídicos hasta que no está la ley o hasta que no está la ordenanza. ¿Eh? Entonces, esa es la... Bien, bueno, en función del tiempo voy a ir rápido, después no tengo inconvenientes de dejarle este, este power. Entonces, bueno, si pensamos que es un contrato, tiene que tener todas estas características. Y en realidad todo esto es para analizar el contenido del convenio urbanístico, que todo esto esté realmente plasmado en el convenio urbanístico. Y entonces también aplicarle los mismos principios que se le aplican a los contratos administrativos. Es decir, la necesidad de la razonabilidad del proyecto, de la eficacia del proyecto, de que en realidad ese convenio urbanístico, a ver, no somos inocentes. Cuando las personas humanas o jurídicas privadas presentan la posibilidad de celebrar un convenio urbanístico es porque han visto ahí un negocio inmobiliario. Entonces, eh, sin perjuicio de que puedan obtener las ganancias que quieran por ese negocio inmobiliario que pretenden llevar a cabo, no perder de vista que más allá del interés privado de estos particulares, tiene que concretarse el interés público.
¿Por qué? Porque hay un interés público comprometido en la celebración de todos los contratos administrativos. Entonces también debe analizarse en el contenido de ese convenio el respeto a la sustentabilidad, a la protección también a los derechos en cuanto a la inclusión social y por supuesto la importancia de la publicidad, de la difusión de las actuaciones, la utilización de los medios electrónicos, hasta cuando se está en tratamiento del convenio urbanístico. Es decir, no solamente cuando recién está, está la ley o está la ordenanza, que por supuesto en el ámbito de la ciudad de Rosario tiene por ordenanza la obligación de publicitar debidamente el convenio urbanístico que se celebró. ¿Por qué? Y porque tiene efectos hacia terceros que no participaron de su celebración. Entonces va a impactar también o puede llegar a impactar en otros terceros que quieran ejercer su derecho de propiedad o de ejercer el comercio, industria lícita. Entonces, la importancia de la publicidad y sumado ahí la transparencia, ¿eh? Y también el tema de la responsabilidad de los agentes públicos que autorizan, aprueban o gestionan estas contrataciones y la sustentabilidad para garantizar el impacto al ambiente. Entonces, cuando se eleva estos anteproyectos, tanto al Consejo Municipal como a la legislatura, digamos, a los consejos municipales o en el caso concreto de ustedes a la legislatura de la provincia, también debe hacerse este análisis sobre el convenio. ¿Por qué? Y porque en realidad, o por lo menos en mi criterio, estamos frente a una especie estamos frente a una especie o variedad de contrato administrativo y como tal entonces no puede escapar a los principios generales que se aplican a todos los contratos administrativos y por lo tanto también eh, incorporar a veces estas cláusulas en el convenio urbanístico. ¿Por qué? Porque si bien son cláusulas que están íncitas en todos los contratos administrativos que son por su objeto, es decir, si celebramos un contrato de obra pública, concesión, servicios públicos, sabemos que estas cláusulas, aunque no estén descriptas, van a ser de aplicación. Bueno, a veces en los convenios urbanísticos que también esto quede claro porque estamos frente a un contrato administrativo. Y otra cuestión también que hay que analizar y que es importante es que se respeten los límites a la celebración de estos convenios urbanísticos. Y yo les puse acá el primero, que es la no enajenación de la potestad urbanística. Quien tiene la potestad para planificar la ciudad, aunque lo haga a través de la participación ciudadana y convocando a la participación y teniendo presente también instrumentos de participación ciudadana, como puede ser un presupuesto participativo, la audiencia pública, las cartas de concertación ciudadana, etcétera, etcétera, el pensar la ciudad, la responsabilidad de pensar la ciudad para que sea sostenible, sustentable, es de la autoridad pública. Entonces, no le puede el particular, con su proyecto, alterar o impedirle a la autoridad pública que ejerza su potestad urbanística. Por eso, en realidad, el convenio tiene que ser consecuencia de lo que está pensado en el Código Urbano, lo que ya pensó la autoridad pública en términos de planificación para la ciudad. Córdoba tuvo malas experiencias donde venía un particular y decía, en este sector de la ciudad o en esta mayor área quiero hacer esto, y eso no estaba pensado en el código urbano. Entonces altera lo que es la planificación de la ciudad. Y se transforma ese desarrollador, ese urbanizador, en el planificador. Y entonces la competencia urbanística la asume él. Eso, digamos, es lo que hay que tratar de evitar. Por supuesto, el principio de la legalidad. ¿Por qué? Porque como señalás, bueno, Paloma o Inés, si no está la ley, si no está, primero, la necesidad de que se sancione por ley y que lo que contenga el convenio esté también previsto en el código urbano. Entonces, el principio de la legalidad. La razonabilidad. ¿Cuál es el impacto? Fíjense, cuando nosotros pensamos en la razonabilidad
del contenido del convenio, si es razonable. El proyecto que se quiere llevar adelante, la planificación bajo esa modalidad, los usos en ese sector de la ciudad, la ocupación del suelo en ese sector de la ciudad es necesaria. Bajo esa modalidad se puede concretar el código urbano, es factible bajo otra modalidad. Esos indicadores urbanísticos son los más adecuados. Puede haber otros indicadores urbanísticos. Entonces acá, cuando se analiza el análisis de la razonabilidad, tanto la razonabilidad normativa, para ver realmente la coherencia que va a tener la ley que sanciona, que aprueba el convenio urbanístico, con el resto de de la legislación urbanística. Si hay coherencia o no hay coherencia. Y esa coherencia tiene que ser mayor aún. ¿Por qué? Y porque en realidad nosotros pensamos que la coherencia tiene que ser con la Constitución de en el caso de ustedes, con la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, con los principios de protección ambiental, de sostenibilidad, de sustentabilidad que plantea ya la Constitución de la ciudad de Buenos Aires. Convenciones, si existen convenciones que puedan resultar de aplicación en la materia. Entonces, la importancia de esa razonabilidad normativa. Por supuesto, la razonabilidad técnica. Si los indicadores que se están planteando modificar, si las modalidades de ocupación del suelo que se están introduciendo son realmente las más adecuadas, las necesarias, si son proporcionales al fin que persigo. Que el fin que persigo, en definitiva, es crear ciudad bajo otras características dentro de la propia ciudad. Y por supuesto la razonabilidad axiológica que hace a las cuestiones de justicia o de equidad. Y por supuesto esto del respeto a los principios de la buena administración en cuanto a los procedimientos a seguir, el respeto también del debido proceso adjetivo hacia el urbanizador, el instruirlo a veces de cuáles son las consecuencias de la celebración de estos convenios y bajo qué modalidades se pueden celebrar estos convenios. ¿Qué es lo más atractivo para las autoridades públicas en la celebración de estos convenios urbanísticos? Más allá, por supuesto, de que son un instrumento de gestión que a través del plan particular o del plan de detalle permite concretar al código urbano y permite la creación de ciudad en los términos en que tiene planteado el código urbano, es la compensación. La compensación que va a obtener por el mayor beneficio que recibe el particular como consecuencia de la celebración de este convenio urbanístico. Yo les transcribí acá lo que está planteado en el Plan Urbano 2007-2017. Por supuesto que el decreto 547, si no digo mal el número, no, 475, al invertir los números, 475 también, ¿no es cierto?, que plantea el término de los beneficios y las compensaciones. Si no lo plantea el decreto, lo debe plantear el código, es decir, de cómo se van a calcular esas compensaciones, qué destino se le va a dar a esas compensaciones. Y fíjense cómo acá dice, deberán ser remitidos para su aprobación al Consejo Municipal. ¿Por qué? Porque mientras no tiene la aprobación del Consejo Municipal, no es factible la ejecución de ese convenio urbanístico. Se empieza a ejecutar como tal a partir, y en el caso de ustedes será a partir de la legislación, a partir de la sanción de la ley. Entonces, esta herramienta, y nosotros también la tenemos en el plan director, y está pensado como una concertación pública-privada a través de la cual se pueden captar plusvalías. Y acá la plusvalía se capta como consecuencia de la inversión que va a ser el particular. Entonces, esa captación de plusvalía para beneficio del sector público. Dice, acá el plan director dice,
por la inversión de grandes capitales en el mercado inmobiliario, destinando tales montos al desarrollo de la ciudad, principalmente en favorecer las áreas con mayores necesidades. Ese es el destino que se le puede dar. Y preverse la posibilidad de plantear proyectos cogestionados entre la municipalidad y el sector público a fin de producir y comercializar tierra urbana para diferentes sectores sociales. Como la idea era cuál fue la experiencia en la ciudad de Rosario, sí igual incorporé yo esta ley, porque es una ley que aprueba distintos convenios, seguramente los que ustedes analizarán en otro encuentro. ¿Cuál fue la experiencia en Rosario? Rosario celebró muchísimos convenios urbanísticos, fíjense, con organismos oficiales e instituciones Cáritas, por ejemplo, con la Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo para urbanizar, convenios de urbanización, de urbanizaciones integrales para poder construir viviendas de carácter social o destinada a los sectores más carenciados de la ciudad. En el Parque de la Cabecera, nosotros le llamamos el Parque de la Cabecera, si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de venir a la ciudad de Rosario, saben que es la cabecera del puente que une la ciudad de Rosario con la ciudad de Victoria de la provincia de Entre Ríos, y ahí es el límite entre nuestra ciudad con el municipio de Baigorria. Las obras de parquización, de nuevas infraestructuras que se hicieron en ese sector es a través de este convenio interjurisdiccional. Con el ENAPRO, Integración Ciudad-Puerto, el ENAPRO es nuestro ente regulador portuario, con Cargas Belgrano, la parquización y del parque Irigoyen, los clubes de la costa, que son una serie de clubes que están en las barrancas nuestras, en la costa central, entonces directamente con los socios, mejor dicho, con la comisión directiva sería, ellos tienen autorizaciones de carácter, permisos de uso de este bien del dominio público, y con privados. Quizás el más emblemático, los más trascendentes, es Puerto Norte y el Parque Habitacional Ludueña, pero hay otros, las urbanizaciones Newbery cerca del aeropuerto, Academia de Tenis, Yerbatera Martí, que es en la costa pegado al monumento, es decir, el casino, quienes han ingresado desde la autopista Buenos Aires-Rosario por Boulevard Oroño, el casino, la ubicación del Hotel Pullman, las urbanizaciones que se hicieron, el parquizado, las nuevas aperturas de calle y las distintas repavimentaciones y cruces y accesibilidad hacia el hotel y hacia el casino fue producto también de un convenio urbanístico. Entonces, en este slide, un poco para ver cómo en el periodo 2003, 2013 o 2004-2013, la contribución, y fundamentalmente a través de Puerto Norte, y Parque Habitacional Ludueña, el beneficio que obtuvo la ciudad de Rosario. Esto que representaba cerca del 15% del presupuesto ejecutado por el municipio en el año 2012, no es recibido, por supuesto, en dinero en efectivo, sino que es recibido en obras públicas, apertura de calles, nuevas pavimentaciones, nudos de acceso a esos centros comerciales, inmuebles en otros sectores de la ciudad para darles destino que prevé, por supuesto, la ordenanza que regula el convenio urbanístico, que casi siempre es para desarrollo en las prioritarios de la ciudad. Entonces, estas fueron las distintas ordenanzas en lo que fue Puerto Norte. Puerto Norte se construyó en 7 fases o distintas unidades de gestión, y fue por etapas. La primera etapa fue la reconvención del Centro Urbanístico Rubén Scalabrini Ortiz, donde IRSA es la empresa que participa, donde se construye el Shopping Alto Rosario, y en realidad fue un convenio de
renovación y de reforma del sector, porque ahí había muchas construcciones ferroviarias que no se... La intervención que hizo el privado fue respetando todas esas construcciones y sin posibilidad de demoler, sino por el contrario, para preservar. 7 fases, ¿por qué? Porque fueron en distintos momentos, distintas ordenanzas, hubo ordenanzas complementarias. Entonces, ¿quiénes intervinieron entre estas distintas ordenanzas? FACA, que es la Federación Agropecuaria, SAFAC, que es otra federación, y Agroexport. En realidad, ¿por qué intervienen ellos? Porque son los propietarios del suelo. Interviene el ONAVE, intervienen inversiones y mandatos, que eran propietarios de otro sector, servicios portuarios para la Terminal 3, ONAVE, etc. Entonces, ¿por qué? Porque toda esta costa central es de propiedad privada. Entonces, por lo tanto, los emprendimientos fueron para usos residenciales, administrativos, de servicio, y en cada una de estas ordenanzas se fueron sancionando distintos planes de detalle. Cuando nosotros hablamos planes de detalle, son planes particularizados que tienen eh, su impacto o su ámbito de aplicación en un sector determinado de la ciudad, planes particularizados, y en ese sentido nuestra ordenanza, espérenme un segundito, en cuanto pueda ubicarla, establece que el plan especial, vamos a, discúlpeme, admitirla, Andrea. El plan especial es el instrumento técnico utilizado para programar la transformación física y funcional que se propone en un determinado sector de la ciudad. Entonces, las parcelas o los ámbitos públicos, puede haber calles, avenidas, plazas, pueden tener distintos trazados. Entonces, en este plan parcial, en este plan especial, y todas estas ordenanzas sancionan para cada uno de esos sectores un plan especial en particular, van a configurar áreas que van a integrarse al dominio público, otras áreas que van a quedar en el dominio privado del Estado, del dominio privado del particular, y otras áreas que, quedando en el dominio privado del particular, van a ser sometidas a servidumbres de paso. ¿Para qué? Para poder afectar la salud, uso y goce del resto de los habitantes de la ciudad. Estas ordenanzas básicas también prevén planes planes de detalle, que ya es un instrumento técnico más preciso. ¿Por qué? Porque lo que contiene son indicadores urbanísticos. Cuando nosotros hablamos de indicadores urbanísticos, pensamos en el FOS, es decir, el factor de ocupación del suelo, en el FOT, que sería el factor de ocupación en cuanto a los metros cuadrados que puedo construir en ese sector. Otros indicadores urbanísticos son las alturas, son las ochavas, es decir, o son el tratamiento que le puedo dar a una esquina, o el tratamiento a un... Entonces, el plan de detalle va concretamente a una manzana dentro de ese sector, a una parcela dentro de ese sector, o a varias parcelas, o a una calle en especial. Es decir, es un sector específico, puede determinar hasta un área de reserva específica, pero en el plan de detalle es como que se minimizan cuáles son los indicadores urbanísticos, se particularizan. Entonces, en estas ordenanzas, cuando el convenio urbanístico, ¿qué contiene? Contiene el plan de especial para todo el área, para todo el sector, pero a su vez un plan de detalle en particular para cada una de las manzanas o de las parcelas que integran ese convenio urbanístico. Entonces, miren, este es el sector de la ciudad. Ese es el río Paraná, y es una maqueta de las distintas intervenciones que se fueron haciendo durante estas 7 facetas. La primera, si ustedes ven que hay, yo no puedo señalárselos, pero que hay un círculo, bueno, la primera fase fue hacia el conjunto que se ve a la
a la izquierda, que fue el Scalabrini Ortiz, que ahí hay un parque público. Entonces, fíjense, de la cantidad de metros cuadrados, para el espacio público, para el uso y goce de todos, se recuperaron 42 hectáreas. Entonces, fíjense, cada una de estas ordenanzas, yo no pongo todas, pero acá unos ejemplos, define cuál es el plan de detalle para esa unidad, y entonces en la ordenanza están incorporados todos los indicadores urbanísticos. Esto que sucede en términos de la ordenanza que se va a sancionar, trasladémoslo nosotros. Cuando el órgano ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires le eleva a la legislatura el anteproyecto de la ley con el convenio urbanístico, en el convenio urbanístico tiene que estar todo, todos los indicadores para aplicar ese sector, los usos, los trazados viales, los espacios públicos, todo tiene que estar perfectamente detallado en gráficos que van a acompañar esa... Bueno, esto es, fíjense, cuando yo les decía que la autoridad pública no puede enajenar su competencia urbanística. Este gráfico, que es la ciudad con el sector de intervención, no sé si ustedes pueden leer, habla costa norte, después habla costa central, y en la costa central, si ustedes alcanzan a leer, reconversión y nuevos desarrollos urbanos del centro de renovación urbana Scalabrini Ortiz, barrio Refinería, y las distintas, que son los sectores que se tomaron, y esta renovación urbana Scalabrini Ortiz es en función de todas estas fases. Eso ya estaba previsto. Esto estaba en el Código Urbano. Es decir, está previsto una intervención sobre esos inmuebles privados. Entonces, lo que tiene que acordar el Estado es bajo qué modalidades se va a hacer esa intervención. Y yo les quise acompañar, porque estos son los planes que acompañan el plan especial, que acompañan el plan de detalle. Y fíjense, los indicadores por manzana, para cada lote, cuál va a ser la traza, la delimitación del espacio público, del espacio privado. Es decir, todo tiene que estar, es como que no se puede dejar nada al azar. Todo tiene que estar perfectamente descrito. ¿Por qué? Porque lo que se sanciona en definitiva es una norma urbanística. Y lo que el desarrollador después tiene la obligación de cumplir es lo que describe el plan de detalle y el plan especial. Fíjense, morfología de las edificaciones. ¿Qué se puede edificar? ¿Con qué alturas? ¿Con qué distancias? Si hay existencia de construcciones, fíjense que es la zona portuaria, si hay silos, había una maltería ahí, entonces, que producía. Entonces, todo esto tiene que estar perfectamente incorporado en el convenio urbanístico. ¿Por qué? Porque tanto los consejos municipales como la legislatura, cuando aprueba todo esto. Y después, cuando se van otorgando las autorizaciones para edificar, se otorgan en función de estos de estos planos que se presentaron. Y la autoridad va a poder controlar en función de lo que está plasmado en la ordenanza, o en el caso de ustedes, de lo que está plasmado en la ley. Miren, hasta las trazas de las avenidas. ¿Por qué? Porque esta avenida, Luis Cándido Carballo, que va bordeando la costa, la traza la tiene que aprobar también la autoridad pública, aunque la construcción quede a cargo del particular. Pero la traza la aprueba la autoridad pública, porque la competencia del trazado de las calles es una competencia municipal para nosotros y también de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Lo que después se va a incorporar al catastro, que dice anexo 8, bueno, estos gráficos que después van a ir el plano catastral. Otro más de afectaciones y trazados, si va a haber concesiones o no. Las afectaciones de servidumbre. ¿Por qué? Porque entre las edificaciones, y ahora vamos a ver en las fotografías, los particulares, los ciudadanos, el visitante, el habitante de la ciudad, puede pasear. Entonces hay servidumbres de paso. Entonces, sobre
los bienes del dominio privado, hay servidumbres administrativas de uso público. Estas afectaciones también tienen que estar previstas en el convenio urbanístico y tienen que estar materializadas en los planos que se van acompañando. Fíjense, las construcciones complementarias que se puedan hacer. Complementarias, ¿por qué? Porque ya había construido y ahí había que respetar lo construido. Lo construido en términos de los hilos existentes. La maltería estaba también construida. Entonces, no pudieron demoler, no había autorización para demoler. Es decir, debía preservarse el patrimonio arquitectónico existente y construirse sobre él. Bueno, estos son distintos gráficos. Jardines privados, por supuesto, que son de uso exclusivo de los particulares, pero también cuáles son los espacios verdes públicos, cuáles van a ser las ramblas públicas, es decir, todo. Por eso la ordenanza de la ciudad de Rosario, en definitiva, lo que dice que esta concertación público-privada o público-pública es preparatoria para la elaboración del plan de detalle, del plan especial, que después requiere la aprobación del Consejo Municipal. ¿Por qué? Y por los indicadores urbanísticos que va a incorporar, por las modificaciones que va a hacer a la ocupación y al uso del suelo. Y esto, fíjense, las construcciones que vemos, y algunas estaban todavía sin construir, eran parte de este convenio urbanístico. Ahora no vemos plaza, no vemos nada. Este es el Parque de la Arenera. El Parque de la Arenera estaba dentro del convenio urbanístico y uno de los desarrolladores tenía la obligación de realizar este parque. Tuvo sus demoras, tuvo varias modificaciones y ordenanzas que le iban modificando, que le iban extendiendo el plazo y que le introducían también a otros indicadores urbanísticos justamente por la demora en la realización de su proyecto. Entonces, las torres que se ven, Maui, Dolphines, Embarcadero, son justamente torres que fueron consecuencia de este convenio urbanístico. Ahora, esto es la continuación del Parque de la Arenera. Fíjense, eso era sobre espacios del dominio privado, paseos públicos, servidumbres, afectaciones al uso público. Todo ese mobiliario urbano, toda esa parquización, es parte de la compensación. Es decir, es parte de lo que el municipio recibe a cambio por ese convenio urbanístico. Entonces también, cuando se celebran los convenios urbanísticos, es importante, y esa es la labor de los consejos municipales o de los legisladores de la ciudad, analizar que haya una justa distribución de cargas y beneficios para ambas partes, para que no haya un aprovechamiento por parte de ninguna de las dos partes. Entonces, una justa distribución de cargas y beneficios. Fíjense, lo que ustedes ven como esos cilindros grandes, en realidad ese es un hotel que está enclavado dentro de este desarrollo. Y había silos ahí. Otra mirada de lo que se fue construyendo. Estas construcciones fueron todo producto de estas 7 fases, estos 7, y las sanciones, por supuesto. Fíjense, las construcciones antiguas que ustedes están viendo era de una antigua maltería. Entonces se mantuvieron esas construcciones, es decir, este era un convenio urbanístico de nueva urbanización, pero de reforma y de conservación de lo existente. Los edificios tienen salida, tienen guarderías náuticas propias y tienen salida al río Paraná. Pero no, los particulares, digamos, los habitantes, pasean. No sé si ustedes llegan a ver, pero hay todo, digamos, la primera construcción que se ve es todo un paseo que uno puede ir bordeando el río. Esto es bienes del dominio privado, pero afectados al uso público. Aquí es donde
En estos sectores están las servidumbres de paso. Bien, fue la experiencia de Puerto Norte. ¿Qué otro convenio urbanístico la ciudad de Rosario muestra, o las autoridades, por lo menos muestran en términos de orgullo, lo que fue el parque habitacional Ludueña? Aquí era un fideicomiso, se llama el fideicomiso del Jockey Club, porque justamente la localización de esos terrenos estaban detrás del Jockey Club de Rosario, y la empresa Proyectos Urbanísticos Sociedad Anónima, que pudo concretar parte de las obligaciones que había contraído, porque después quebró, tuvo a su cargo, miren, la idea original era la construcción de 4 barrios privados. La ordenanza es del 2005. Hasta ese momento la ciudad de Rosario admitía los barrios privados. Ustedes saben que la ciudad de Rosario dictó una ordenanza por el cual están prohibidos los conjuntos inmobiliarios, es decir, barrios cerrados, clubes de campo, barrios náuticos. No está permitido en la ciudad de Rosario, pero al momento de la sanción de la ordenanza 7932 estaba permitido la construcción de 4 barrios privados destinados a vivienda, por supuesto residencial, un área reservada a vivienda colectiva y áreas comerciales. ¿Cuál era la obligación más importante que asumió este desarrollador? Las obras para la canalización del arroyo Ludueña. Acá el beneficio estaba dado porque en realidad esa área era área no urbanizable hasta tanto no se realizaran las canalizaciones necesarias del arroyo Ludueña. Cuando se realizaron esas canalizaciones, el área se transformó en urbanizable, y como tal la posibilidad de la realización de este emprendimiento. Este es un mapa de la ciudad de Rosario. Si ustedes logran ver, está marcado lo que es el arroyo Ludueña, que es un arroyo que después desagua o muere en el río Paraná. Entonces, a la vera de ese arroyo Ludueña se iba a llevar este emprendimiento. El emprendimiento consta de un parque público, que son 19 hectáreas, es decir, parte del dominio privado del particular pasó a ser dominio público del Estado. Tenía esa obligación de ceder esa parte del territorio. Espérenme que quiero pasar, si puedo pasar a la siguiente. Esta es otra vista de lo que iba a ser el desarrollo, y esto es la localización de los 4 barrios que iban a conformar el desarrollo, la localización de las viviendas locales, el área comercial, digamos área residencial, área comercial, etc. ¿Qué quedó de ese convenio urbanístico? El parque público del arroyo Ludueña, que hoy es reserva natural, quedó sin realizar el área reservada para viviendas sociales, para la construcción de 340 viviendas. Entonces ese área quedó ahora para el municipio y como área de reserva. Esta ordenanza tiene una segunda ordenanza que en el convenio urbanístico pone como obligación la construcción de la cancha de hockey. El último mundial de hockey que se celebró en la República Argentina se celebró en esta cancha. Es decir, fue parte de las obligaciones que asumió el desarrollador. ¿Qué otras obras quedaron como consecuencia de este convenio? Una escuela, una biblioteca y un dispensario. Distintas fotografías de lo construido que quedó para el patrimonio de la ciudad. La cancha de hockey, que también quedó, por supuesto, para la ciudad, la cancha, los vestuarios, las tribunas. Y esto que ustedes ven
a la izquierda, al final, es el centro de salud que también quedó. Miren, cuando se terminó lo que se logró construir, por supuesto que tendríamos que ir al año 2011, 2010, cuando se hicieron estos cálculos para ver cuál era el valor del dólar en ese momento, pero en función de la inversión, que es lo que recupera la ciudad de Rosario en obras de infraestructura, sobre todo, y en obras de equipamiento y en espacios públicos para la ciudad. Bueno, por falta de tiempo no vamos a darle tratamiento, pero sí yo les quería plantear, bueno, eso es Córdoba, bueno, esto es lo que no hizo Buenos Aires, porque realmente no iba a corresponder, pero fíjense España, qué tratamiento. Ah, sí, Paloma, perdón que no vi la mano. No sé si otro ha levantado la mano, porque Yo no quería los he preguntarte visto. algo, pero quizás te lo pregunto al final. Es algo que tiene que ver con, la participación y la cuestión ambiental en este ámbito una vez del proceso, ¿no? Pero si querés lo dejamos para el final, para no Bien, interrumpir. para el final como cierre. Fíjense, pero les quise traer como para España, en el derecho comparado, es un contrato administrativo. Está previsto como contrato administrativo y por supuesto la competencia va a ser, la competencia es también contencioso administrativa para todos los convenios regulados por la legislación urbanística. Y esta es a modo de reflexión. ¿Por qué? Porque en realidad el principio de la legalidad, y en nuestra materia el principio de la legalidad está dado por el Código Urbano, por las normativas urbanísticas vigentes que lo van integrando, por el Código Ambiental, si hubiera, o por las normativas ambientales que hubiera. En el ámbito nosotros de la Ciudad de Rosario no tenemos un código ambiental o normas ambientales específicas, pero tenemos una ley provincial de protección al ambiente que debe ser cumplida, más todos los convenios internacionales de protección al ambiente. Entonces, cuando hablamos del principio de legalidad, es la sujeción del actuar de la administración en la celebración de estos convenios a toda esta normativa urbanística, y dentro nosotros de la normativa urbanística incluimos las normativas ambientales. Y esta es una reflexión en ese sentido de Eduardo García de Enterría y Tomás Fernández, que han escrito mucho en términos de derecho urbanístico. Entonces, en el caso de la ciudad de Rosario siempre tiene, y por supuesto será también con otras, no hablar de plan director, pero sí hablar de código urbano y a lo mejor hablar de otro tipo de normativa urbanística, el convenio tiene que responder ya a los presupuestos previos establecidos en la normativa urbanística, y no pueden ser el resultado de la voluntad de la autoridad de turno encargada del planeamiento de la ciudad. Bien. Paloma. A nosotros nos pasó con el convenio este de Costa Urbana, la 6476 que comentaba Ine, que hablamos un poquito esto de en qué momento se forma, o sea, no queriendo volver a la naturaleza jurídica, si nos pasó lo siguiente, se cuestionó en sede judicial si tendría que haber habido participación previa de la ciudadanía previo a la firma del convenio por el jefe de gobierno, en tanto entendían que tenía impactos ambientales, ¿no? Se hizo aplicación por el juez de primera instancia del convenio de Escazú. ¿A Bien. vos te parece que tendría que haber una participación previa a que se defina esta voluntad por el jefe de gobierno, o si en realidad tiene que ser posterior, ya sea en la evaluación de impacto ambiental? En la ciudad además nos sucede que como son leyes de doble lectura tenemos participación entre una lectura y la segunda, de una Bien. complejidad diferente. Quería conocer tu opinión. Bueno, mi opinión en realidad es primero en el análisis. Por eso antes decíamos, cuando analizamos la razonabilidad del contenido del proyecto, analizar cuál es el impacto regulatorio, y esto del impacto regulatorio es cuál va a ser el impacto dentro de la ciudad, y si va a impactar negativamente al ambiente. Entonces, si vos decís, si yo tuviera que asesorar, en realidad analizaría primero
por las modificaciones que se van a introducir a las normas urbanísticas, ¿cuál es el impacto que va a tener? Por supuesto que siempre va a haber un impacto al ambiente, ¿eh? Siempre va a haber un impacto al ambiente. Entonces, si va a haber un impacto al ambiente y si eso puede llegar a, de alguna manera, alterar, a lo mejor no violar, pero sí alterar o poner en crisis alguno de los principios precautorios o alguno de los principios que se tienen en cuenta en en el derecho ambiental o concretamente en el Código Urbano Ambiental, entonces sí, porque esto también haría, y lo que habría que analizar es cuál es el procedimiento previsto para los convenios urbanísticos, porque eso también, ¿por qué? Porque en realidad, sí, en el procedimiento previsto para la celebración, que podríamos llamarle, para que no haya dudas, de la viabilidad de la celebración del convenio urbanístico, esta como prefactibilidad, de que después la legislatura apruebe el acordado, habría que ver cuál es el procedimiento que prevé el decreto 457. Si el decreto 457 prevé la consulta popular, la audiencia pública, de manera obligatoria, sí se requeriría. Si no, yo diría que podría ser parte de la buena administración pública, de querer estar seguro la administración que le está proponiendo un proyecto de sanción, de ley, que incorpora un convenio urbanístico respetando la normativa ambiental. Entonces, voy a decir, bueno, cuando la justicia analiza, y bueno, yo no, por eso, a ver, tengo mis dudas en el sentido de si el ordenamiento jurídico no me lo obliga como, digamos, no lo plantea la consulta previa, la audiencia previa, a acordar yo con el particular, digamos, a cerrar el acuerdo con el particular. Acuerdo que por supuesto no tiene efecto jurídico hasta que no está la ordenanza o que no está la ley, eso queda claro. Pero entonces, si antes de cerrar el acuerdo con el particular, poder celebrar una audiencia pública. Si no está en el procedimiento, quizás sería una regla de buenas prácticas, de una buena administración pública. Vieron como a veces decían nuestros abuelos, para curarnos en salud. Sí, porque en realidad, porque partamos de la base que las audiencias o lo que se debate en una audiencia pública, lo que se expone en una audiencia pública, son opiniones, pareceres que no son vinculantes para la administración. Entonces, a la administración bien puede escuchar a la ciudadanía y seguir o no los pareceres que le está dando la ciudadanía. Por supuesto que, ya te doy, Alejandro, por supuesto que creo que es de buena administración pública que cuando se convoca a la ciudadanía y cuando hay audiencias públicas, la administración tiene que dar una respuesta. ¿Qué pareceres se tuvieron en consideración y por qué? Y los pareceres que no se tuvieron en consideración, motivar y fundar debidamente, ¿por qué no? Porque en realidad no es una mera, sí, no tiene que plantearse como una instancia de consulta. Tendría que plantearse también como una instancia de concertación. Estoy escuchando porque en función de eso vamos a concertar cuál es la mejor normativa urbanística para la ciudad. Perdón, Alejandro. No, 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 para nada. Coincido totalmente contigo. Yo lo justificaría de esta manera. En principio, si va a haber un, un acuerdo de tipo administrativo, es porque vamos a salir de la regulación normal. Por ello, luego se va Exacto. a necesitar la ordenanza o la ley. Sí, Yo pienso, cuando el planificador está gestando las normas ordinarias de planeamiento, evalúan todos los aspectos exacto. ambientales que pueden incidir. Si yo, en cambio, voy a hacer un emprendimiento o voy a autorizar un emprendimiento que esté fuera de la regulación actual, y por eso se va a necesitar una aprobación,
quiere decir que eventualmente puedo estar impactando sobre aspectos que el planificador antes no tuvo en cuenta respecto del impacto ambiental. Y en consecuencia sería conveniente comenzar con la audiencia pública, sobre todo cuando se trata de emprendimientos de cierta De trascendencia, de cierta cierta envergadura, importancia. Claro. sí. Comenzar con esa audiencia pública previa a la concertación, sin perjuicio que después, una vez concertado y llevado a la legislatura, ahí tenga que aplicarse, en el caso de Cava, el sistema de la De la audiencia doble pública lectura. entre las dos, la doble lectura. Claro. Sí, yo Porque comparto exactamente eso. Se supone que, a ver, por eso se supone que una buena administración analiza los impactos que puede tener en el ambiente. ¿Eh? Pero bueno, por eso a mí me parece que gana en salud, sí, sobre todo cuando ya, porque este rum rum, primero que el convenio urbanístico tiene muy mala prensa o suele tener mala prensa. Entonces, justamente, hay algunos emprendimientos que ya hay como un rum rum de que esto no queda muy claro. Entonces, lo mejor es la audiencia pública y lo mejor es también conocer, por eso a veces publicitar, y hace también a la transparencia el proyecto mientras se está conversando, cuando se está concertando con el particular, se está acordando con el particular, hasta antes inclusive de elevarlo, porque conocer también cuál es el termómetro de la opinión pública. ¿Mm? Porque después los jueces también están influenciados por el termómetro de la opinión pública muchas veces. Más allá de que hagan un estricto control de legalidad y de convencionalidad, pero a veces, es más, yo no he sido juez, pero a veces entre la duda prefiero curarme en salud y a lo mejor no aceptar determinado emprendimiento si todavía, digamos, no se ha hecho un buen análisis del impacto regulatorio del impacto de esa regulación. Y que nosotros convengamos que no está dentro de las técnicas legislativas hacer esos estudios previos. De a poco, el impacto regulatorio, el saber cómo se va a modificar ese sector de la ciudad, ¿eh? Cómo voy a transformar también hasta los hábitos de las personas dentro de ese sector de la ciudad. Porque en definitiva nosotros, la normativa urbanística siempre juega con estos dos componentes que son totalmente dinámicos. La población con todas sus necesidades y el espacio físico, el ambiente, el hábitat natural y construido, las posibilidades que le da para satisfacer sus necesidades y cómo el ciudadano va transformando también ese espacio siempre en miras de satisfacción de sus necesidades. Entonces, ese análisis también creo que hay que hacerlo. ¿El resto, algún comentario, o alguna ampliación o volver sobre algún slide? Yo quise ser estricta con el tiempo, tampoco para no demorarlos también a te ustedes, pero agradecemos eso, eh, porque no todos estamos jubilados. no, bueno, ya la universidad me intimó. Es ustedes para que hagan cálculos de edades. Ya me intimó para que piense el año que viene que me tengo que retirar. Vamos a Eh, tener una emérita. Bueno, Bueno, ¿algún otro comentario? Yo creo que es un instrumento de gestión muy válido para las ciudades. De hecho, en la ciudad de Rosario, más allá de las críticas que ha tenido, ha hecho una transformación importante en la ciudad que realmente el Estado municipal no hubiera podido, porque a veces no tiene el capital suficiente. Entonces, recuperar espacios de la ciudad y sobre todo recuperarlos pensando que va a haber un beneficio privado, pero que también hay un gran beneficio público. Y realmente en estos dos, tanto Puerto Norte
como Parque Habitacional Ludueña, que se muestran siempre, y si ustedes ven literatura hasta del Instituto Lincoln de Estados Unidos, los ha tomado como, digamos, como ejemplo o para trabajarlos o desarrollarlo, por reglamento se... Ah, no, perdón. Yo creí que con reglamento leí rápido. Les, se ha mostrado siempre como digamos, como un ejemplo positivo, en el sentido que se ha cuidado de no, al contrario, de incorporar espacios públicos para la ciudad, ¿eh? De lograr mejoras en las trazas, en la movilidad de la zona. Entonces, creo que esas cuestiones también hay que tenerlas en consideración, ¿eh? Cómo impacta favorablemente el uso también de ese sector de la ciudad para el resto de la ciudadanía. ¿Mm? Doctora, te agradecemos No, enormemente tu la contribución agradecida soy yo, porque Alejandro, pensar que algo puedo aportar y dar no, has aportado una muchísimo, lucecita a estas porque no cuestiones que solo has son... hecho una brillante exposición académica acerca de lo que es el convenio, sino nos has traído una realidad muy, muy interesante, como es la de Rosario. Hasta lo hemos un poco casi paseado por esa Pasearon un ribera poquito. del Ese sector Paraná. está muy lindo para pasear. Sí, yo he tenido oportunidad de verla y recorrerla en parte y bueno, es un logro de un mecanismo propio del derecho urbanístico que en algún momento hemos sostenido que es un arma de doble filo, Exacto, muy, muy poderosa y muy beneficiosa para la comunidad y también un arma de mucho cuidado para que, como dije alguna vez, el negocio del emprendedor no se convierta en un negociado. exacto, exacto. Por eso yo siempre cuando nosotros damos las lecciones de derecho urbanístico, yo siempre digo que las normas de derecho urbanístico no son inocentes, porque con un cambio de indicador urbanístico yo le doy mucho valor a un suelo o le quito todo el valor al suelo. Entonces, acá también en los convenios urbanísticos tener mucho presente eso, ¿eh? El valor que le estoy dando a ese suelo, que realmente se justifique y que se traduzca en una buena compensación, para el Estado, en este caso para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y nosotros para la Ciudad de Rosario, que haya un justo equilibrio y que se logre una compensación adecuada, porque si no es cierto, eh, un cambio de uso de rural a urbano, la posibilidad de subdividir ese suelo, hacer suelo servido, poder lotearlo, poder edificar, le estoy cambiando el valor a la tierra, ¿eh? No es lo mismo tener un FOS 1 que me permite la utilización total de la superficie a tener 0,5 y puedo construir por la mitad. Entonces, todos esos indicadores dan la pauta de que hay que ser muy cuidadoso, ¿eh? Cuando se va modificando la norma. Y acá, de alguna manera, como Alejandro señalabas muy bien, los convenios urbanísticos están planteando excepcionalidades a las normas urbanísticas ordinarias, a lo que se está aplicando en la ciudad en términos generales. Estoy armando un plan especial o de detalle para ese sector. Entonces ahí tengo que ser mucho más cuidadoso, ¿eh? Y tener presente todos los principios y tener muy presente a las normas de derecho ambiental y a la protección del ambiente, y a las convenciones internacionales en esta materia, ¿sí? Bueno, si no hay otras preguntas, nuevamente a la distancia, un Bueno, muy muchísimas, afectuoso muchísimas saludo, gracias. muchas Un gracias y un gusto y un compromiso placer para en... futuros emprendimientos. ¿Cómo no? Muchas gracias, Muchos profesora, muy cariños clara. entonces. Chau, chau, un gusto. Gracias. Hasta luego. Chau, chau, chau.